Bueno, ahora sí. Dios les bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha dado. Si nos había olvidado ponerle esto, pero gracias al Señor porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Decía que gracias a Dios porque ayer fue un día de lluvia aquí en Bogotá y de mucho frío, pero así es que se cumple la palabra del Señor cuando Dios hizo el pacto con Noé y con toda los seres vivientes. Entonces, porque dijo que no faltaría la siembra, ni la siega, ni el frío, ni el calor, y el verano y el invierno. Gracias a Dios porque Dios cumple su palabra y no se olvida de lo que ha establecido con el hombre. Y podemos darle gracias a Dios por el frío, por el calor. Hoy ya empezó a hacer un poquito de calorcito. Ayer fue todo el día de nublado, pero gracias a Dios por este día. Vamos a orar para dar comienzo a nuestra clase de hoy, que es sobre el perdón. Hemos hablado del perdón de Dios, el perdón de Jesús, y hoy vamos a hablar de la necesidad de perdonar, de nosotros de perdonar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado porque nos gozaremos y nos alegraremos en él, con calor o con frío, con lluvia o sin lluvia. Señor, gracias a ti en el nombre de Jesús, porque todos los días son buenos delante de ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y nos alegramos de estar un día más con vida, porque es un milagro estar con vida. Oh, ayer muchos partieron, pero nosotros por tu misericordia estamos en pie y estamos aquí. Señor, gracias a ti, te pido que tú nos hables en esta mañana y que nos ayudes a tomar las decisiones correspondientes a la clase de hoy, Señor, y que la pongamos por obra para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca del perdón, la necesidad de perdonar. Jesús dijo, Padre, perdónanos como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Recordemos que Dios siempre ha querido y ha dado en todos los tiempos de que los hombres reciban el perdón de Dios o sean perdonados sus pecados, pero hay una condición para eso y es que debemos perdonar para que también nosotros seamos perdonados. Entonces vamos a hablar de ese perdón hoy con ayuda de Dios. Recuerde que perdonar, el significado de perdonar es la acción de remitir el pecado o ofensa delante de Dios por medio del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el significado. No sé si lo alcanzaron a captar o se lo repito. Dice que perdonar es la acción de remitir el pecado u ofensa delante de Dios por medio de la sangre de Jesús, por medio del nacimiento, la vida y la sangre y la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús en oración delante de Dios. Entonces, remitir, recuerde que dijimos que remitir es llevar de un lugar a otro. El pecado no desaparece, sino que se remite de un lugar a otro. Es una condición para que nosotros, primeramente es necesario que lo hagamos para el perdón de nuestros pecados. Porque el Señor dijo, así como nosotros perdonamos, para que el Señor también nos pueda perdonar en la oración del Padre nuestro, hace esa claridad. También ahí dice que debemos perdonar para que seamos perdonados en el Padre nuestro. También dice que en Marcos 11 también dice que en las 4 cosas que son importantes acerca de la fe, para la última clase que Jesús dio, hizo énfasis también en esas 4 cosas que las recordamos por un momento, que son que usted tenga fe en Dios, que hable bien conforme a las escrituras, tercero, que ore, y cuarto, debe perdonar. Esas son las 4 puntos de la última enseñanza de Jesús, las cuales ya hemos visto en un programa pasado, que es muy necesario para poder crecer en el Señor.
por eso dice que es necesario que perdonamos. Dice que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotras vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo primero, nosotros necesitamos perdonar. Ya aquí dice que debemos, cuando estemos orando, si tenemos algo contra alguien, debemos perdonarlo. Por eso es que dice que la oración es la acción de remitir delante de Dios el pecado o la ofensa por medio de la vida y la muerte, la resurrección, todo lo que tiene que ver con el Cordero de Dios que quita el pecado y la sangre preciosa de Jesús. Pero debe ser en oración. Aquí estipula que cuando usted perdone no es, hermano, yo lo perdono en el nombre del Señor. No, así no es. O que le lleve un presente, un regalo y se pongan en paz los dos. No, así no funciona esta clase de perdón. La Biblia dice, recordemos la historia del hijo pródigo, que a pesar de que el padre perdonó a su hijo, aún fue necesario sacrificar el becerro gordo. Así es delante de Dios también. Solo a través del nacimiento, la vida y la muerte de Jesús se puede, y la sangre de Jesús se puede hacer remisión de ese pecado para echarlo en lo profundo del mar. No hay otra forma de hacerlo y tiene que ser en oración. O sea, llevar eso ese asunto delante de Dios para que así realmente haya un perdón efectivo y real por medio de la oración. Lo primero que dice aquí es que si nosotros no perdonamos, por eso le dice la necesidad de perdonar, si nosotros no perdonamos tampoco Dios nos va a perdonar. En primer lugar, el perdón, según la Biblia, es el negocio más lucrativo que una persona en la vida puede hacer. Porque es una decisión, es un negocio que Dios nos plantea a través de las Escrituras. Es un negocio que Él plantea de que si nosotros perdonamos, también Él nos perdonará. Yo creo que es el negocio más lucrativo del mundo. La Biblia compara a un hombre que a un siervo que le debía a su señor más o menos 10.000 millones de pesos. Si podemos ponerle esa cantidad. Al hacer las cuentas más o menos daría eso. Y a otro hombre que era también siervo que le debía al mismo señor 1,5 millones. O sea, o le debía a otro 1,5 millones. Entonces hace la comparación. Entonces dice que el amo le llamó al siervo y le dijo, bueno, necesito que arreglemos cuentas. Y halló que le debía 10.000 millones de pesos. Y el hombre le dijo, mire, ten paciencia conmigo, yo se la pagaré. Y le rogó a este hombre que le perdonara la deuda, que le diera tiempo para pagarle la deuda. Y viendo este hombre fue movido a misericordia y le dijo, bueno, mire, no, ya no me la pague, yo se la perdono, ya no tiene que por qué pagarme nada, yo estoy dispuesto a perdonar todos esos 10.000 millones de pesos, ya, o sea que usted ya no me debe nada. Pero salido aquel hombre de la presencia de este señor, encontró a otro consiervo que le debía 1,5 millones. Y entonces le dijo, necesito que tú me pagues lo que me estás debiendo 1,5 millones. Y el hombre le dijo, mire, tenga paciencia conmigo. Yo se lo voy a pagar, pero deme un tiempo, así como él había hecho con el Señor, este siervo le está pidiendo al otro que exactamente igual, dice, le ruego por favor que me dé un tiempo y yo le pagaré todo. Mas este hombre no quiso perdonar, darle, ni siquiera perdonarlo, no, ni que siquiera darle el tiempo para
para que le pagara, no le dio un plazo para pagarle, sino que tomó a la mujer y a los hijos y los vendió y los echó a la cárcel. A él lo echó a la cárcel. Entonces dice que otros que se oyeron del asunto se dieron cuenta, fueron y refirieron al que le había perdonado los 10.000 millones el asunto. Entonces dice la Biblia que llamándolo le dijo, mire, cómo yo te perdoné tanto y tú no quisiste perdonar esa pequeñita deuda que te estabas debiendo, hiciste todas esas cosas tan malas. Así que yo me tienes que pagar todo y lo hizo echar a la cárcel y lo entregó a los verdugos. Esta es una historia de la Biblia que es una historia, no es una parábola, es una historia que el Señor cuenta. Así que Dios le dice, mire, yo estoy dispuesto a perdonar tus adulterios, tus fornicaciones, tus hechicerías, tus groserías, tu falta de respeto, tus blasfemias, todo eso, si tú estás dispuesto a perdonar a tu semejante, a tu prójimo, esa mirada mal que te hizo o que no te saludó. Pero a veces nos enranchamos, es que me miró mal, es que no me saludó. Y entonces nos enganchamos en eso y es que me hizo, es que no sé qué. Entonces Dios le dice, mire, si usted perdona, yo estoy dispuesto a perdonar todos tus pecados. Recuerde que ahí en el libro de las obras, todo lo que nosotros hemos hecho en la vida está anotado en un libro que se llama el libro de las obras. Ese libro de las obras están todos los pecados de palabra, de pensamiento, de obra, omisión, complacencia, ignorancia, incredulidad, vista, oído, y también el pecado de la indiferencia, el, el pecado de hacer, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el es pecado. Por omisión también está ahí. Todos los pecados están registrados en ese libro. Y Dios le dice, mire, yo te estoy proponiendo el mejor negocio del mundo. Perdone a tu hermano, cualquiera que fuera la ofensa, yo estoy dispuesto a perdonarte todo eso que está ahí. Por eso es que es el mejor negocio en la vida cristiana y que el hombre puede hacer es perdonar. Esa es la primera razón para que nosotros debemos perdonar. La segunda es que si no perdonamos, Dios no nos perdona y por consecuencia vamos a ir al infierno. La Biblia dice que el que no perdona va a ir al infierno definitivamente. No hay forma de escaparse del infierno si nosotros no perdonamos. Es una condición que dice la Biblia que si no lo hacemos, pues Dios tampoco nos perdonará. Y por causa del pecado, nosotros un día seremos juzgados si no perdonamos. Por eso necesitamos para ir al cielo perdonar. Además, también la Biblia dice que cuando las personas no perdonan, son esclavos de muchas cosas. Mire, las personas cuando no perdonan son esclavas de su pasado, porque están recordando continuamente la ofensa y viven esclavos de eso. Tienen una raíz de amargura tremenda y eso no los deja prosperar. Si una persona tiene una raíz de amargura, en su cabeza siempre estará dando vueltas, esa persona me hizo, y tendrá tristeza y amargura en su corazón por estas cosas que está recordando continuamente por no perdonar. También hay un deseo de venganza en la persona, de vengarse esa persona. Y si no se puede vengar y le sucede a esa persona, se alentará en que le vaya mal a esa persona y eso no está bien. Hay tristeza en el corazón, por eso hay gente que tiene una cara larga de tristeza, aún entra hasta en depresión porque no ha querido perdonar,
fuera de que puede estar enferma de cáncer, de artritis, de todas estas enfermedades que son causadas por la falta de perdón. Pero Dios quiere que usted perdone. Y porque si no, ese odio, ese dice que es carcoma de los huesos. El no perdonar empieza a carcomer los huesos y puede decir que también la osteoporosis puede ser causa de la falta de perdón. Hay muchas enfermedades que pueden ser causadas por la falta de perdón. Así que si usted quiere ser sano, debe perdonar también. Hay otra razón por la cual también nosotros debemos perdonar, es que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestra oración pasará de las nubes o del techo, como algunos dicen. Eso será un estorbo que impida que Dios nos responda. Pero necesitamos perdonar para poder también que nuestras oraciones no tengan ninguna clase de estorbo delante de Dios. Así que Dios quiere y casi nos ruega que perdonemos, porque así si seguimos en esa tónica de no perdonar, no vamos a progresar jamás. Necesitamos empezar un día nuevo. Ha sido el tiempo, yo decía el domingo pasado, ayer, o esta semana en la velada que tuvimos el viernes, que Dios ha comenzado un avivamiento y tenemos que empezar por perdonar, y vamos a ver la gloria de Dios si empezamos a hacer, porque vamos a ser también llenos del Espíritu Santo. Si perdonamos, va a cambiar hasta nuestro rostro, va a haber una conciencia limpia, una sonrisa en nuestros labios para poder presentar el Evangelio. Pero mientras no lo hagamos, vamos a tener una cara de amargura, de resentimiento, hasta de odio en las personas si no perdonamos. Dios no quiere eso para usted. Por eso es que Dios nos ofrece la oportunidad de perdonar. En la Biblia, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, que me acordé de algo una observación que nos dijeron ayer, y es que hay veces personas escriben en nuestros chats, ¿sí? Y pido oración por los enfermos. De hecho, sí la leemos y oramos por las personas, aunque no lo hacemos en el programa. Y si oramos en el nombre de Jesús, sea sano, aunque no lo mencionamos aquí en el programa, pero sí oramos por las peticiones que ustedes escriben en el chat. Sí oramos, aunque no lo hagamos aquí en el programa. Y además, cada vez que yo oro, pido para que Dios sane a los enfermos. Crea que en el nombre de Jesús usted será sano. Y ya hemos dado testimonios. Allí anoche me estaban llamando para dar testimonio de que hicieron lo que les dije, o lo ungieran con aceite en el nombre del Señor, y que las personas fueron sanadas, porque Dios sí quiere sanarnos. Bueno, sigo con mi clase, solo hago porque me pidieron el favor de que escribían ahí, pero que no sabían si oraba. Sí, oramos con la ayuda de Dios para que las personas sean sanas, para que tengan en cuenta que si no lo mencionamos y no hacemos con el nombre propio, pero sí hemos orado por las personas que nos piden que hagamos oración, porque sabemos que las tres cosas por las cuales hay que pedirle a Dios es: primero, para que las personas sean salvas; segundo, debemos orar para que los enfermos sean sanados; y tercero, para que las personas tengan abundancia de paz y de pan. Por esas cosas vale la pena rogar y llorar delante del Señor. Seguimos con nuestra clase de perdón. Es muy necesario perdonar para poder olvidar a las cosas. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es muy importante dejar atrás todas las cosas, pero si uno no perdona, está recordando continuamente, pero el Señor dice que eso no es sano. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigamos la carrera que tenemos por delante. Eso es muy importante, porque no podemos vivir del pasado.
Ya todos los días nosotros necesitamos como dice, si hay alguien que debemos perdonar, lo debemos perdonar inmediatamente, no dejar eso porque eso empezará a contaminar a otros. Si a una persona lo ofende a uno y empieza uno y le dice, mire, sabe que tal persona me hizo tal cosa, entonces envenena, puede ser a su esposa, envenena a sus hijos, envenena a las personas que lo rodean. Y después las personas no quieren conocer del Señor porque están envenenadas por las cosas que usted dijo. Es como cuando hay peleas en los matrimonios. La, el hombre o la mujer le llama a la mamá y le dice, mire que es que tengo problemas con fulano, con fulana. Y la mamá de una vez se indispone contra la nuera o contra el yerno. Y ahí empieza el problema y ella le cuenta al esposo y le cuenta a los hermanos y se forma la grande y después ellos se contentan y quedan envenenados todos y ellos se contentaron y pero ellos siguieron con ese rencor y esa amargura por que nosotros lo enviamos. Por eso es que el perdón tiene que ser algo inmediato, no es dejarlo pasar, sino llevarlo en oración inmediatamente. Por eso dice que es hacerlo inmediatamente. Entonces no podemos vivir con ese pasado ahí, recordando que la persona nos hizo. No podemos, debemos perdonar para soltar ese pasado y empezar a tener esa nueva vida en Cristo, porque eso nos impide tener la nueva vida en Cristo. La necesidad de tenemos que perdonar. Nadie puede decir que si tiene rencor en su corazón, que es salvo. No, si no ha perdonado, no puede decir que es salvo. O sea, Dios espera que usted perdone para poder. Esa es una evidencia de que usted es salvo, es porque ha perdonado a las personas que le han hecho daño o le han ofendido. Es una manera de mostrar que usted ha conocido a Dios y que Dios es su Señor y que usted ha sido salvo. Es el perdón. Todos los días nos vamos a encontrar con esa necesidad de perdonar, porque todos los días hay personas de una u otra manera nos pueden llegar a ofender. Por lo que dicen o por lo que hacen, nos pueden ofender. Nosotros aquí teníamos con la vecina, no sé, le caemos como mal y siempre sacaba el perro y nos hacía el popó ahí en el andén. Pues nosotros no le decíamos nada. Simplemente salíamos y recogíamos eso y lavamos y ya, pero nunca le formamos problema. Pero necesitamos hacer eso, erradicar por completo esos problemas que tenemos para estar en paz. Yo decía que la paz es, es el bien muy grande que Jesús pagó mucho para que nosotros tuviéramos en paz. Alguna vez vino una pareja delante de mí y eso pelean como perros y gatos y yo le dije, mire, si usted no puede vivir en paz, sepárese, porque es mejor comer un pan en paz que en casa de buey engordado. Le alimentaría un vaso de agua y un pan, le alimentaría en una casa donde hay paz que en una casa llena de contiendas. Porque Dios nos llamó a estar en paz. Y para estar en paz necesitamos perdonar, para tener una conciencia también limpia y perdonar. Para estar en paz con Dios y con las personas necesitamos perdonar. Dice que si tenemos comunión unos con los otros, es la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero para tener comunión unos con nosotros necesitamos no solamente perdonarnos, sino también soportarnos, dice soportar los unos a los otros. Debemos aún llevar las debilidades de las personas débiles. Entonces, y hay veces debemos soportar la inmadurez de otros y no serles piedras de tropiezo. Por eso también necesitamos perdonar para estar en paz. El apóstol Pablo me dijo algo cuando yo comencé, Dios me llamó a trabajar para la obra del Señor hace más o menos casi 50 años, 49 años o va para 50. Yo me propuse una cosa, dice el apóstol Pablo,
De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida con tal de acabar mi carrera con gozo. Desde ese momento yo me propuse que lo que la gente dijera no me iba a afectar. Yo no iba a cargar con ese problema de no perdonar. Uno no siempre le cae bien a las personas. Ay, no es monedita de oro, dice mi hija, no es monedita de oro para caerle bien a las personas. No siempre uno le cae bien. A algunos hasta el modo de peinar o hasta el modo de vestir le cae mal, por lo juzgan por lo que como se viste, lo juzgan como se peina o lo juzgan por lo que se come. Pero desde que eso no afecte su corazón, no hay problema. Desde que no sea cierto lo que están diciendo, dice, gozaos y alegraos, dice que cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Pero la mayoría de las personas tienen problema con lo que otros dicen. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal de acabar mi carrera con gozo. Hay gente que critica. ¿Y por qué critica? Yo le digo porque tiene boca y lo puede hacer y no hay problema. Pero que eso no quite, no permita que eso nos quite la paz y que nos cargue y lleguemos y nos quite el gozo de la salvación. No debemos permitir que esas cosas nos afecten. Sí nos deben importar, porque en la manera de perdonar, no, yo digo que no es que nos resbalen, no nos deben resbalar las ofensas de las personas que nos ofenden. No deben resbalar. Ni tampoco es que hagamos ¿cómo se llama? No le prestemos atención. Tampoco el asunto es ese. O sea, no estamos llamados a pasar por alto la ofensa. Tampoco estamos llamados a que en un momento no nos importe. Sí, sí nos debe importar. Pero ¿para qué nos debe importar? No para guardar rencor, no para llenarnos de ira, no para hacer reclamos, no para demandarlos por calumnia, no por esto. Sí nos debe importar, es porque debemos llevarlo en oración delante de Dios. Dice por ejemplo, si alguno está en oración y recuerda que tiene algo contra otro, llévelo en oración. Si la persona me ha ofendido, pues inmediatamente yo debo acudir a Dios y decirle, Padre, por favor, perdónele, no tomes en cuenta su pecado, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Esa es la actitud correcta delante de Dios y lo que yo debo hacer por amor a la persona que me ofendió. Debo clamar a Dios para que no le sea tomado, para que Dios lo perdone y lo salve. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Yo me he dado cuenta que Dios permite las situaciones en la vida y que personas vengan. Hay veces con un propósito, Dios permite las situaciones que nos... Yo recuerdo una vez cuando estaba de pastor por allá y de misionero, un inspector de policía, cuando llegué al pueblito me llamó y me pegó una insultada como por media hora. Y entonces yo lo dejé que hablara y delante como 20 personas tal vez que habían ahí. Y eso hasta la gente, porque lo hizo en la calle, no lo hizo en su oficina, sino lo hizo en la calle. Cuando me vio y me pegó, me empezó a insultar. Y yo lo dejé que hablara totalmente y cuando él terminó le dije, mire, perdóneme, Dios le bendiga y hasta luego. No le dije nada más. Y oré por él y le dije, Señor, perdona a este hombre. Tú sabes que yo no le he hecho nada, pero perdónalo porque él por alguna razón se ofendió de algo que le dijeron que yo hice o algo que yo hice porque no lo sé. Entonces le digo, Señor, perdónalo. Y con el tiempo este hombre me empezó a mandar razones que me necesitaba. Yo inicialmente no quise, y tampoco cada 6 meses venía al pueblito, entonces, pero un día me mandó decir, mire,
es que yo quiero regalarle un lote para que haga un templo. Y me regaló un lote de 24 metros de frente por 30 de fondo. Dios permitió que esa persona y la oración por él para que Dios lo perdonara, permitió que este hombre me regalara ese lote. Pero lo que más me gustó de toda esta acción es que él siempre montaba un caballo muy bonito, un caballo fino. Y entonces, cuando él me veía a mí y se paraba a hablar conmigo y se quitaba el sombrero y me hacía venia. Me gustaba eso porque Dios hizo que ese hombre empezara a ver eh, la autoridad que Dios tenía y que yo no le fui de buen testimonio de ejemplo. Y ese señor a nadie respetaba, pero cuando me veía así, yo a veces venía hasta con pantaloncitos cortos porque a veces no tenía sino el de predicar y los pantalones se habían roto y tocaba cortarles y cortarles hasta que ya quedan aquí como bermudas. Pero gracias a Dios porque así estuviera sucio, eso lleno de barro, el hombre siempre hacía eso cuando nos encontramos y hablamos un rato y me preguntaba cosas. Y un día dijo que me iba a invitar a la casa, pero desafortunadamente nunca pude ir a su casa. Pero eso es lo que Dios hace, nos pone en gracia, en autoridad con las personas cuando estamos dispuestos a interceder, a rogar por otros. Dios quiere que nosotros, las circunstancias que cuando vemos es que Dios no quiere que se pierdan esas personas. Y lo que hace Dios es permitir que eso suceda para que nosotros mostremos el amor de Dios hacia esas personas y empecemos a clamar a Dios para que Dios las perdone, no para que Dios las castigue. Yo he escuchado casos de personas que en lugar de orar maldicen a las personas y les causa problema porque inicialmente no perdonaron, sino que pidieron que Dios hiciera justicia y hasta a esas personas algunas han muerto por causa de esa clase de oración que se hizo mal, porque es por falta de amor que las personas piden juicio delante de Dios. Había una aquí en el barrio, no sé si de pronto alguna vez, aquí en el barrio Quirigua había una familia de personas cristianas, eran la mamá y las hijas. Y había unos vecinos en ese tiempo, hace unos 30 años, yo creo, y, y eso se la tenían al rojo vivo a esas muchachas, las trataban de prostitutas, de todo, las trataban con un vocabulario soez. Y un día esta hermanita, viendo cómo trataban a su hija, las maldijo. Como a los meses, estas personas sufrieron un accidente y quedaron inválidas. Dios no quiere eso. Dios quiere es que intercedamos, así como seguimos el ejemplo de Jesús, debemos, Padre, perdónalos porque no saben, sálvalas, no permita que estas personas se vayan a condenar. Es lo que debemos hacer. Esa es la actitud correcta de una persona que está dispuesta a perdonar. No es guardar eso en el corazón. Y cada vez que se acordaba de las personas, se acuerda del asunto, entonces debe llevarlo en oración. Por favor, tenga misericordia de esa persona, perdónala, sálvala, bendígala. Señor, levántala. Señor, que tú la convenzas de pecado, de justicia y de juicio y que venga a tus pies. Porque Dios quiere que nosotros perdonemos y permite esa situación para que clamemos. Por eso es que la Biblia dice cuando os ultrajen y os persigan y dice orar por ellos. No dice que para que Dios los castigue ni los mande al infierno, sino para que sean salvos. Esteban cuando oró, dice que estaba orando por los que lo apedreaban. Estaba allí Saulo de Tarso que era un muchacho, no era un joven. Y dice que le entregaron a él para que guardase la ropa de los que apedraban a Esteban. Pero él le decía, Señor, levantándole, oh Padre, perdónalos y no les tomes en cuenta este pecado. Y al orar así,
esa oración llegó a oídos de Dios y les perdonó el pecado, no solamente a los que estaban ahí, sino que también hizo posible la salvación de Saulo de Tarso. Más adelante uno encuentra que Saulo de Tarso llega a ser el gran apóstol Pablo. Usted no sabe que Dios permite que esas personas lo ofendan para que usted clame y interceda por ellas, para que Dios salvarlas y usted pueda en un momento dado ver que esas personas por las cuales usted oró, Dios las levantó como pastores o como maestros o como evangelistas, porque eso es lo que Dios quiere. Dios permite, por eso dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, nos ayudan para bien. Entonces no es una coincidencia, no es, ¿cómo diríamos nosotros? No es ocasional de que alguien haga eso, es porque Dios quiere que usted interceda y ore por esa persona para que Él pueda salvarla y tener misericordia de ella, porque nadie será salvo si no hay quien interceda por esas personas. Por eso es que la Biblia dice que iremos llorando y sembrando la buena semilla. Y en los apóstoles decían, nosotros persistiremos en la oración para que esas personas sean salvas. Cuando yo ruego por Dios para que las personas les sean perdonados sus pecados, para que Dios las convenza de pecado, de justicia y de juicio, eso está dando la opción de que Dios empieza a trabajar para que esas personas lleguen a ser salvas. Por eso necesitamos, hermanos, empezar a perdonar. Decía que ya no podemos, dijo que el mayor problema de nosotros, hermanos, es ponerle mucha tiza o mucho cuidado a lo que otros dicen. Eso, generalmente la mayoría de los problemas está por lo que la gente dice y ya menos veces por lo que la gente hace, pero generalmente es por lo que la gente dice. Por eso el apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. O sea, digan lo que nosotros vivimos para agradar a Dios, no para agradar al mundo. Y si nosotros agradamos a Dios, no vamos a agradar al mundo. Y de hecho el mundo va a reaccionar en contra nuestra por agradar a Dios. Porque dice que los que quieren agradar sufrirán persecución. Pero esa persecución es también parte de la gloria que Dios nos da o el gozo de participar de los sufrimientos también de Cristo. Cuando esas cosas sucedan debemos estar agradecidos y contentos porque somos dignos de padecer afrenta por causa del Señor. No para quejarnos ni lamentarnos de eso, no, sino es un privilegio que Dios permita que nos sucedan estas cosas para así mostrar el amor de Dios que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Decía también que la necesidad de perdonar es porque para tener paz en nuestro corazón, tener una conciencia limpia. Mire, cuando uno perdona, se le quita, a muchas personas tienen un peso ahí en los hombros y es porque no han perdonado. Cuando las personas perdonan, se le quita ese peso de las espaldas que lleva. Eso es una carga muy pesada, de verdad. Y se sienten livianos, se sienten bien. Cuando las personas perdonan, son sanas. Por eso confesados las ofensas unos a otros para que seáis sanados, dice la Escritura. Entonces, cuando yo empiezo a perdonar a otros, yo soy el más beneficiado porque soy sano. Y empieza hasta a cambiar mi rostro para poder predicar el Evangelio. Yo le decía a un hermano, dejen esa cara de tristeza, esa cara de amargura, esa cara porque ¿cómo van a anunciar a Jesús con esa cara? No se puede. Debe haber gozo en nuestro corazón, debe ser esa emoción de compartir, esa alegría de poder llevar el Evangelio a otros. Pero tenemos como condición perdonar. Cuando nosotros perdonamos, Dios
los perdona también y empieza a actuar a favor de esas personas. Pero si nosotros no perdonamos, pero es que la Biblia, hablando de esto, dice, al que atares, ¿m? Lo que será atado en la tierra será atado en el cielo. Si usted no perdona, tampoco Dios puede perdonar, pero ni a la persona ni a usted. Pero si usted perdona, también Dios lo perdona aquí a usted y lo perdona a la persona también y hace posible que estas personas vengan al conocimiento del Señor. Por eso la necesidad siempre de perdonar, hermanos. La Biblia dice también acerca del perdón que debe ser algo continuo, o sea, es inmediato y continuo. Todos los días vamos a tener dificultades que pueden causar problemas en nuestra vida, pero la Biblia nos enseña que debemos hacerlo continuamente. Le preguntaron a Jesús, ¿y cuántas veces perdonaría a mi hermano? Y él dijo hasta 70 veces 7. Y si uno multiplica, son 490 veces. Pero cada día, o sea que debemos haber un perdón continuo. Dice, si tu hermano viniera arrepentido, perdonarle. O sea, y así no nos pida perdón, nosotros debemos perdonarle. Entonces Dios quiere que usted perdone siempre, de continuo, cuando las personas la ofenden. Que no guarde eso en su corazón. Una raíz de amargura es como el cáncer, destructivo completamente. Por eso es que Dios nos ofrece la necesidad de perdonar para dice, está en paz con todos. En el Antiguo Testamento a mí me causó curiosidad por qué Dios en un momento dado ponía unas leyes y yo decía, pero que sí, ¿por qué pone esas leyes? Y resulta que en la Biblia había unas leyes que decían que si el burro de tu enemigo estaba lejos, o el buey o cualquier cosa de tu enemigo estuviera lejos o estuviera cerca, y si usted reconocía que era del enemigo, usted debía tomar ese buey, ese asno, y llevarlo a su casa y guardarlo en un momento dado, si no sabía de quién era. Pero si sabías que era de tu enemigo, tenía que llevarlo de vuelta al su dueño. También en un momento dado, si encontraba al enemigo, que el burro se había caído y el burro no se podía levantar, usted tenía que ir y levantar, ayudar a su enemigo a levantar al burro para que siguiera. Esa era en parte, y yo decía, pero ¿por qué Dios les decía eso? Y era para que las personas se reconciliaran. Esa era una manera de buscar la reconciliación entre las personas para que se volvieran a hablar. Porque cuando las personas, la primero que optan cuando no perdonan es no hablarle. Pero Dios no quiere eso. Es que yo no le hablo. No. No, Dios quiere que usted esté en paz con todos. Y eso implica que pueda hablar con esa persona sin sentir dolor en su corazón. Yo decía, si una persona eh, siente algo todavía, pues siempre síguela llevando diariamente. Si usted se acuerda de que alguien le hizo algo, pues dígale, Señor, mire, bendice a esta persona. Señor, yo ya la he perdonado, perdónala tú, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícele que no tenga falta de ningún bien. Empiece a orar, Señor, sálvala de la condenación del infierno. Debes hacer así. Si usted se acuerda, empiece a orar por eso. Cuando usted, hermano, ora y puede usted traer sus ofrendas. Pero dice que si usted se acuerda que usted tiene algo contra su hermano, ve y arréglate con tu hermano, y ahí sí ven y presenta tu ofrenda, para que tu ofrenda no sea como la de Caín, sino como la de Abel. Necesita estar en paz para poder presentar tu ofrenda y para que ésta sea grata delante de Dios. Decía, así como la oración, y para que nuestra oración, que es como el incienso agradable delante de Dios,
no tenga estorbo, así también para que usted pueda presentar su ofrenda delante de Dios y no sea como la de Caín, sino como la de Abel, excelente en toda la extensión de la palabra. Necesitamos perdonar. Decía que también debe ser constante, ¿no? Porque deseamos que siempre alguna persona nos va a hacer algo, o no es que estemos pendientes de eso, pero las personas siempre, por alguna razón, nos pueden ofender. Y cualquiera que sea la persona a la cual nos ofenda, debemos siempre llevarlo en oración y así la persona tendrá la opción de llegar a ser salvo con la oración que hagamos delante de Dios. El Señor nos dijo que cuando nosotros perdonamos o cuando las personas no han perdonado, generalmente todo el libro de las obras que es un libro de gordo, de muchos, todo lo que está escrito allí, cuando no perdonan de corazón, dijo el Señor, les vuelven y escriben todo lo que hicieron y cuando lleguen allá al juicio, esas cosas les volverán o sea, se les vuelve a anotar en su libro las cosas que hicieron y que no quisieron porque no quisieron perdonar. No lo van a juzgar por los últimos pecados, lo van a juzgar por todo lo que estaba escrito en el libro de las obras. Eso dice la Biblia. Por la necesidad de que perdonemos y lo hagamos de corazón e inmediatamente y de continuo con la ayuda de Dios. No sé si hay preguntas en este día, hoy terminamos más temprano. ¿No hay preguntas? No. Bueno, hoy fui más conciso, más preciso. Y ahí habían unas preguntas que dejamos la vez pasada. Entonces, ya que terminamos temprano, vamos a tratar de responder estas preguntas que estaban pendientes. En Lucas 11:31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y en Mateo 12:47, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿A qué se refiere cuando dice se levantará en el juicio con esta generación y la condenará? ¿Quién fue ella para tener esa labor? No, es que está hablando de la reina de Saba. Es que ahí dicen en Lucas 17, 11, 11:31 y Mateo 14. Lucas 11:31 y Lucas 12, y Mateo 12:42, ella pone una comparación de que quién es esta mujer para que se levante en juicio contra esa generación, o sea, con las personas que estaban en el tiempo de Jesús para condenarlas. Es que está haciendo un símil, una comparación, y le dice si esta reina del sur, que es la reina de Saba, vino para oír la sabiduría de Salomón, es que la reina de Saba estaba bien al sur de Israel. Entonces podemos que dice que la reina del sur. Entonces, pero es la misma reina de Saba, a la cual vino desde los confines de la tierra, o sea, desde muy lejos, para escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces, si ella oyó de la fama de Salomón y quiso oírlo y saber y ver por sus propios ojos y oír con sus propios oídos si era cierto todo lo que decía del rey Salomón, y vino y quedó satisfecha. Entonces Jesús le está haciendo una comparación. Si esta mujer al oír de la fama de Salomón vino y vio la sabiduría de Salomón, va a condenar a esta generación, porque no solamente vio la sabiduría de Jesús, sino todos los hechos y los milagros que Jesús había hecho. Dice, si ustedes, ¿por qué no le creyeron? Si yo solamente con haber oído a Salomón nunca hizo ningún milagro, ni una señal, y ustedes habiendo oído todo y habiendo visto a Jesús, ¿por qué no creyeron en él? Eso es lo que está diciendo
que se levantará y los condenará porque habiendo visto, habiendo oído y palpado lo que Jesús hizo, no creyeron en Jesús. Por eso dice que condenará a esa generación. A lo mismo que otras personas también menciona la Biblia que las pone como en el mismo comparación, en el mismo ejemplo. Esta otra pregunta ya la habían hecho, pero de todos modos la voy a poner. Adán. Adán tenía la naturaleza divina y pecó. ¿Una persona nacida de nuevo también puede pecar, como le pasó a Adán? Las personas nacidas de nuevo sí pueden pecar, eh, como Adán, porque aquí pregunta que si Adán tenía naturaleza pecaminosa y de naturaleza divina y pecó. Nosotros también, Jesús contenía naturaleza pecaminosa y también pudo haber pecado, pero no lo hizo. Recuerde que Él decidió escoger lo bueno y desechar lo malo. Nosotros también, al nacer de Dios, tenemos la posibilidad de pecar porque estamos en el mundo, pero dice que el nacido de Dios no peca ni practica el pecado, o sea que el pecar o no pecar es una decisión. De hecho, tenemos, para hablar del asunto, tenemos algunas cosas que son muy importantes hacerlas. Que, por ejemplo, para no pecar, ¿qué debemos hacer? Entonces debemos trabajar en, para no pecar. Es que me estaban aquí preguntando algo, entonces les estaba diciendo que sí. Le decía que lo primero que una persona tiene para no pecar es estar ocupado. Cuando Dios le dio dos trabajos a Adán, fue el de labrar y cuidar la tierra. Y de hecho es un trabajo muy arduo porque tenía que ponerle el nombre a todos los animales. Entonces siempre estuvo ocupado y el trabajo es una bendición, no es una maldición el trabajo. Nosotros debemos trabajar. Dios dijo Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que también trabajemos nosotros para ser de ejemplo, de testimonio y es una forma para no pecar. También nosotros debemos trabajar para dar testimonio. También debemos trabajar para ser de ejemplo. Debemos trabajar, o sea, para no de ello depender, sino depender de Dios, porque Dios es el que nos mantiene, el que nos sustenta, el que nos cuida, es Dios. Entonces, pero sí debemos trabajar para eso. También debemos trabajar para agradar a Dios, porque cuando uno trabaja debe hacer todas las cosas para Dios y no para los hombres. No debemos servir al ojo para servir a los hombres, sino para agradar a Dios. Entonces debemos estar ocupados. Esa es la primera cosa para no pecar. Lo segundo es pedirle a Dios que nos guarde. Por eso Jesús oraba, Señor, guárdanos de la tentación y líbranos del mal. Porque necesitamos orar para que el único que nos puede guardar realmente es Dios. También cuando oramos le podemos decir, Señor, mire, llevamos nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra todo ponerlo al servicio del Señor. O sea que llevamos esclavos dice que nos llevamos se me olvidó el texto, pero dice que nosotros llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. También podemos llevar cautivos nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu para servir a Dios. Así nos vamos a pecar. Si nosotros oramos, Dios nos va a guardar. También si nosotros nos ocupamos de leer su palabra, de buscarle a Él, no vamos a pecar. Pero el nacido de Dios sí puede pecar, pero no debe pecar. Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, vamos a orar. Ya respondimos las preguntas que habían pendientes. Hoy vamos a orar. Y yo le invito, hermano, hoy a tomar una decisión frente a perdonar. Mire, basta el tiempo pasado para haber odiado, para haber estar resentido. Empiece hoy, tome la decisión de olvidar todas las cosas que quedan atrás y empiece esta carrera con gozo. Hoy decida empezar una carrera olvidando ciertamente todo lo que le han hecho. Mire, eso no es sano ni es bueno. Dios quiere lo mejor para usted. ¿Usted quiere ir al cielo?
perdone. Quiere estar en paz, perdone. Quiere tener una conciencia limpia, perdone. Quiere ser sano, perdone. Quiere que su oración no tenga estorbo, perdone. Quiere ser de bendecido y sembrar perdón y recibir perdón, necesita perdonar. Oremos en esta mañana y decida ponerle fin a toda esta vida de odio, de rencor, de deseo de venganza, de enfermedad, de tristeza, todas estas cosas que por no perdonar nos originan. Vamos a orar en esta mañana, pero decida hacerlo de corazón. Si usted recuerda en este momento que alguien le ha hecho algo, dígale: Señor, por favor, perdona a esa persona, no le tomes en cuenta su pecado, perdónele y sálvala. O ruegue por esa persona en esta hora y decida: Señor, yo lo perdono, también perdónalo tú, por favor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Hoy decidimos, Señor, poner fin a la falta de perdón. Hoy decidimos de corazón perdonar, oh Dios, y quitar el estorbo de la oración. Quitar ese estorbo para que no tengamos comunión los unos con los otros, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy decidimos de corazón dejar atrás, olvidar ciertamente todo lo que queda atrás para poder seguir esta carrera con delante con gozo, Señor. Hoy nos proponemos de corazón terminar nuestra carrera con gozo, no teniendo en cuenta lo que nos hayan dicho, no lo que nos hayan hecho, Señor. Hoy decidimos de corazón perdonar. Señor, ahora lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y Señor, quita esa carga pesada de la falta de perdón, quita ese dolor de hombros, Señor, en el nombre de Jesús, quita esa enfermedad del cáncer en las personas, Señor, causada por la falta de perdón, también la artritis, la osteoporosis y todas esas enfermedades, Señor, que son causadas por el odio, el deseo de venganza, el resentimiento, la amargura. Señor, quita toda enfermedad que es causada por esto ahora mismo en el nombre de Jesús. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús a todas estas enfermedades y decidimos de corazón perdonar ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú siempre nos oyes en todas las cosas que te pedimos. Señor, muchas gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Mañana a la misma hora y en este mismo canal. No decimos corto, suscríbase y deje sus comentarios. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.